Teherán difundió un vídeo en el que se ve a sus fuerzas abordando un buque mercante en el estrecho de Hormuz en un momento de gran tensión con Estados Unidos, quien ya anunció que abordaría e incautaría barcos en la región. Bienvenidos a Aeronews. Hoy, dos trenes han colisionado frontalmente en Dinamarca en un accidente que ha dejado casi una veintena de heridos. Eslovaquia ha confirmado la llegada de crudo a través del oleoducto Druzhba un día después de que Hungría también empezase a recibir crudo. Hoy ha comparecido el expresidente Mariano Rajoy sobre el caso Kitchen y la corrupción del PP. Comenzamos. Parón diplomático en el conflicto en Irán tras el ataque iraní contra 3 buques en Hormuz y en medio del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes. Irán exige el fin total del bloqueo estadounidense para reanudar las conversaciones, mientras cualquier buque en Hormuz puede ser incautado. Caroline Levitt, portavoz de la Casa Blanca, subraya el bloqueo de la isla de Yark. La operación Furia Económica continúa. El eficaz y exitoso bloqueo naval continúa también sobre barcos y buques que se desplazan hacia y desde los puertos iraníes. Estamos estrangulando por completo su economía a través de este bloqueo. Están perdiendo 427 millones de euros al día. La isla de Jark está completamente llena y no pueden sacar ni meter petróleo. Ni siquiera pueden pagar a su propia gente como consecuencia de esta presión económica que el presidente Trump les ha impuesto. Mientras, los ataques israelíes contra el Líbano prosiguieron a pesar del alto el fuego negociado por Estados Unidos. El Ministerio de Salud del Líbano ha anunciado que al menos 6 personas murieron en 3 ataques distintos el miércoles. Israel ha subrayado que Hezbolá es el enemigo común que debe ser derrotado. Después de más de 40 años, tomamos la decisión histórica de negociar directamente con el Líbano. Por desgracia, el Líbano es un estado fallido, un estado que se encuentra bajo ocupación iraní a través de Hezbolá. Pero esto también lleva a una conclusión. Hezbolá es un enemigo común, enemigo de Israel y del Líbano. Los precios del petróleo siguen subiendo, con el crudo Brent superando de nuevo la barrera de los $100 por barril, lo que supone un repunte del 40% respecto a antes de la guerra. Pakistán continúa sus esfuerzos para encarrilar las conversaciones de paz y alcanzar un acuerdo global para el fin de las hostilidades. El comisario de Energía y Vivienda de la Unión Europea, Dan Jorgensen, ha advertido de que la grave crisis energética desencadenada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán probablemente tendrá repercusiones a largo plazo para los consumidores. No se trata de un pequeño aumento de precios a corto plazo. Se trata de una crisis que es probablemente tan grave como la de 1973. Probably as serious as the 1973 and the 2022 crisis combined. Y esto significa que nos esperan unos meses muy difíciles o tal vez incluso años, dependiendo de la evolución en Oriente Medio. Pero incluso en el mejor de los casos, la situación sigue siendo mala. La guerra de Irán ha estrangulado los mercados mundiales del petróleo y el gas y ha sacudido a la Unión Europea como gran importadora de energía. Jorgensen declaró a los periodistas que los gobiernos de la UE siguen muy preocupados por la posible escasez de combustible para aviones, especialmente ahora que se acerca la temporada turística. El martes, los ministros de Transporte de la UE debatieron cómo proteger a los consumidores en sus hogares y en las gasolineras, después de que el director de la Agencia Internacional de la Energía advirtiera de que a Europa le quedan quizás 6 semanas de suministro de combustible para aviones. Kaja Kallas, la jefa de Asuntos Exteriores de la UE, advirtió de que si se reanudan los combates supondrá un coste muy elevado para todos. Las tensiones se están intensificando en el Golfo Pérsico, donde Irán ha interceptado buques en el estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo. La televisión estatal iraní ha difundido unas imágenes que, según Teherán, muestran a las fuerzas navales acercándose y abordando un buque mercante. En las imágenes, hombres armados y enmascarados llegan en una lancha rápida y llevan a cabo una redada. Según los medios iraníes, la Guardia Revolucionaria confiscó 2 buques, el MSC Francesca y el Epaminondas, alegando infracciones de navegación y motivos de seguridad.
Tecnomar Shipping confirmó que el Epaminondas se vio involucrado en un incidente de seguridad. Tal y como anunció la empresa, el buque fue objeto de disparos desde una lancha rápida tripulada a unas 20 millas náuticas de la costa de Omán mientras transitaba por el estrecho de Hormuz. El incidente se produce en un momento de gran tensión entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos mantiene el bloqueo de los puertos iraníes a pesar de la prórroga del alto el fuego por parte de Donald Trump. El enfrentamiento ya ha perturbado gravemente el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz, por el que pasa aproximadamente el 20% del comercio mundial de petróleo en tiempos normales. Los efectos ya se están dejando sentir en la economía mundial. Si está planeando unas vacaciones este año, quizá quiera revisar su cuenta bancaria y el estado de su vuelo antes de hacer la maleta. Europa se adentra en lo que empieza a perfilarse como un verano de recargos, mientras la Comisión Europea rebaja las advertencias de los expertos en energía. Las aerolíneas cuentan una historia muy distinta. Scandinavian Airlines ha cancelado cerca de 1.000 vuelos, Lufthansa ha seguido el mismo camino, eliminando 20.000 rutas, y Air France KLM está aplicando un recargo de 100 euros en los billetes de larga distancia. ¿Pero qué está provocando estas turbulencias? Las refinerías de la UE producen cerca del 70% del combustible de aviación, mientras que el resto se importa en su mayoría de Oriente Medio. El cierre del estrecho de Hormuz ha interrumpido el transporte global de petróleo y ha duplicado los precios del combustible que usan los aviones. La semana pasada, la Agencia Internacional de la Energía advirtió de que Europa dispone de unas 6 semanas de suministro, lo que podría traducirse en cancelaciones de vuelos. Sin embargo, la Comisión Europea sostiene que estas cancelaciones responden más a la falta de rentabilidad de las aerolíneas que a una escasez real. Aún así, Bruselas ha lanzado el plan Accelerate EU para coordinar el suministro de emergencia y fomentar el reparto de reservas entre los Estados miembros. También estudia nuevas importaciones desde Estados Unidos, aunque su combustible sigue estándares químicos distintos. Mientras tanto, los ministros de Transporte de la Unión Europea sugieren neutralizar la demanda, recurriendo al transporte público y a bicicletas eléctricas. El debate sobre la crisis energética se abordará en la cumbre informal de líderes europeos en Chipre. Queda por ver cómo piensan llegar hasta ahí. Euronews entrevistó a Robert Habeck, exministro de Asuntos Económicos y destacado político ecologista en la Cumbre de Economía Sostenible en Berlín. ¿Qué consejos ofrece a los alemanes que sufren el aumento vertiginoso de los precios del combustible? Si observamos las cifras de matriculaciones de coches eléctricos de los últimos 5 años, resultan reveladoras. Hace 5 años, las matriculaciones de vehículos eléctricos a nivel mundial rondaban el 4,5 y 5%. El año pasado se situaron ligeramente por debajo del 30%. Este año se espera que supere el 30%. Es decir, estamos presenciando un aumento exponencial, de menos del 5% a cerca del 30% en 5 años. Esto significa que si la curva continúa, dentro de 5 años no tendremos el 60% de las matriculaciones, sino que a este ritmo casi tendremos el 100%. Más coches eléctricos como solución a la escasez de petróleo y al alza de los precios de la gasolina. Pero ¿de dónde obtener la electricidad para ellos? La energía solar y eólica no siempre son fiables. Hablamos con Robert Habeck sobre la energía nuclear. La economía alemana está en crisis. Los costes energéticos son más altos que nunca. Apenas son asequibles. Al mismo tiempo, la economía de Polonia está prosperando. ¿Existe alguna relación con la eliminación progresiva de la energía nuclear? No lo veo así. La energía nuclear representó el 5% de la demanda de la electricidad en 2022. Hay estadísticas al respecto. No es insignificante, pero se puede consultar qué porcentaje de la reducción de precios representó. El exministro de Asuntos Económicos mantiene su postura de que la energía nuclear no tiene futuro. Sin embargo, en Berlín, Habeck no abordó suficientemente el impacto social de los altos precios de la energía. Las energías renovables son importantes, pero si actualmente resultan inasequibles para mucha gente, entonces es evidente que algo va mal. Alemania está reorganizando sus fuerzas armadas.
Para ello, el Gobierno ha analizado cómo podrían evolucionar las amenazas en el futuro, qué escenarios son realistas y para qué posibles conflictos debe prepararse el país. Ahora el ministro Boris Pistorius ha presentado una nueva estrategia de defensa. Pocas veces ha sido tan necesaria una estrategia militar como en este momento de nuestra historia. La amenaza se ha intensificado especialmente desde la guerra de Putin contra Ucrania. El orden jurídico internacional se pone en duda como no lo había sido en mucho tiempo, quizás desde la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, el mundo se ha vuelto más impredecible. Esta estrategia de gran calado incluye la defensa aérea, los sistemas de armas de largo alcance y la capacidad de llevar a cabo combates modernos basados en datos. Además, las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial desempeñarán un papel clave en el futuro. Otro de los ejes centrales son las capacidades de ataque profundo, es decir, la posibilidad de alcanzar objetivos situados muy por detrás de la línea del frente. Pistorius subrayó que este tipo de capacidades tendrá un peso cada vez mayor en un futuro. En este ámbito se incluyen armas de precisión de largo alcance capaces de neutralizar rutas de suministro, centros de mando o infraestructuras enemigas en una fase temprana del conflicto. En paralelo a esta reorganización, el gobierno alemán planea una ampliación significativa de las Fuerzas Armadas. El objetivo es alcanzar los 460.000 efectivos, sumando tropas en activo y reservistas. Europa debe independizarse rápidamente del marco de seguridad estadounidense, afirmó el exsecretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, en una entrevista con el programa Europe Today de Euronews. Europa debería optar siempre que sea posible por dar preferencia a los productos de origen europeo a la hora de adquirir armamento para su defensa futura, señaló. Lo considero el peor desafío para la OTAN en la historia de una alianza muy exitosa. Por eso creo que en Europa debemos llegar a la conclusión de que tenemos que ser capaces de valernos por nosotros mismos. Por lo tanto, debemos reforzar nuestra defensa y construir una coalición de voluntarios que pueda erigir un pilar europeo sólido dentro de la OTAN. Necesitamos una OTAN más europea. Las relaciones se han deteriorado aún más entre Trump y los socios de la OTAN después de que estos rechazaran sus peticiones de ayuda para volver a asegurar el estrecho de Hormuz. Los líderes de países como el Reino Unido, Alemania, Francia y Finlandia se negaron a acudir en ayuda de Trump, alegando que la OTAN es una alianza defensiva y que no estaban obligados a participar en una guerra de agresión. Para Rasmussen existe una oportunidad política para que Europa haga oír su voz. Europa debería aprovechar esta situación como palanca para cambiar la relación entre Europa y Estados Unidos. Deberíamos hablarle al presidente Trump de la misma manera que él nos habla a nosotros. Ha llegado el momento de jugar duro. Se acabó el tiempo de los halagos. La Unión Europea ha iniciado formalmente el proceso interno para desbloquear el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y el 20º paquete de sanciones contra Rusia. Hungría o Eslovaquia aún podrían impedir la adopción, pero los diplomáticos creen que es poco probable tras la restauración del oleoducto Druzhba. Se espera que el procedimiento concluya este jueves. So indeed, once the measure is taken also by the Council, we can. Una vez adoptada la medida por el Consejo, podremos seguir adelante sin perder más tiempo para dar los siguientes pasos para poder desembolsar los importes del préstamo a Ucrania. Being able to disburse the Ukrainian loan amounts to Ukraine. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha declarado que el oleoducto Druzhba, dañado a finales de enero por drones rusos, ha sido reparado y puede reanudar sus operaciones. La Unión Europea pidió a Ucrania que reparara el oleoducto Druzhba, que había sido destruido por Rusia. Lo hemos reparado. Esperamos que la Unión Europea también cumpla los compromisos acordados. El préstamo de la Unión Europea lleva meses bloqueado por el primer ministro húngaro saliente Viktor Orbán. Este ha acusado a Kiev de bloquear los flujos de petróleo por motivos políticos.
El flujo de petróleo ruso hacia Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba, que atraviesa Ucrania, se ha reanudado, según anunció el jueves el ministro de Economía del país, lo que supone un avance en una cuestión que ha provocado una importante disputa diplomática en Europa. La confirmación debería desbloquear el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania, que ha sido vetado por Hungría y Eslovaquia desde febrero. Budapest y Bratislava acusaron a Kiev de retener deliberadamente el tránsito. Ucrania afirmó que la interrupción se debió a la necesidad de reparar el oleoducto tras haber sido alcanzado por un ataque ruso. Creo que la apertura del oleoducto Druzhba a las 2 de la madrugada es una clara confirmación de que no sufrió daños. Ya saben a qué me refiero, no estaba dañado y el oleoducto y el petróleo se utilizaron como herramientas en la lucha geopolítica que se está librando actualmente. A diferencia del resto de la Unión Europea, que detuvo las importaciones de petróleo ruso tras su invasión a gran escala de Ucrania, Hungría y Eslovaquia siguen dependiendo de Rusia para sus necesidades energéticas. Además, la Unión Europea lleva intentando desde febrero imponer una nueva serie de sanciones contra Rusia, que Hungría y Eslovaquia también han bloqueado debido a la disputa sobre el petróleo. El primer ministro Fico afirmó que esperaba que ambas cuestiones se resolvieran el jueves. Rusia atacó durante la noche la ciudad ucraniana de Dnipro. Al mismo tiempo, en la ciudad rusa de Tuapse, los bomberos llevan 3 días luchando contra un incendio en una refinería tras un ataque con drones ucranianos. En Dnipro, los ataques con drones provocaron incendios en varios puntos de la ciudad y dañaron un edificio residencial de varias plantas. Según las autoridades, 3 personas murieron y al menos 10 resultaron heridas, entre ellas 2 niños. Mientras tanto, en Tuapse, el incendio en la refinería continúa activo tras varios ataques ucranianos. Además, se ha formado una mancha de petróleo en el Mar Negro de unos 10.000 metros cuadrados, lo que ha generado preocupación por el impacto medioambiental. Los residentes denuncian problemas respiratorios, lluvia de residuos petrolíferos y acumulación de hollín en calles, coches y ropa. Las autoridades han recomendado no salir de casa y mantener puertas y ventanas cerradas. En algunas zonas, los niveles de sustancias tóxicas en el aire superan entre 2 y 3 veces los límites permitidos. La Premio Nobel de la Paz venezolana María Corina Machado estuvo el miércoles en Portugal, donde se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores y con el primer ministro. Venezuela cuenta con una importante comunidad portuguesa formada por varias generaciones de inmigrantes. Decorreu con un espíritu de grande esperanza. Se celebró en un ambiente de gran esperanza, con un espíritu de compartir con María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz. Con María Corina Machado, Premio Nobel da Paz, pero sobre todo con la mirada puesta en un futuro para Venezuela, que como siempre decimos, debe implicar una solución en la que los venezolanos puedan decidir su propio futuro. Anteriormente, María Corina Machado estuvo en Madrid, donde se reunió con el líder del principal partido conservador de la oposición española, el Partido Popular, así como el líder del partido de extrema derecha, Vox. Se negó a reunirse con Pedro Sánchez, argumentando que hacerlo no serviría al objetivo superior de la libertad para Venezuela. La galardonada con el Premio Nobel de la Paz criticó al gobierno español por no condenar con mayor firmeza las violaciones de los derechos humanos en el país. En Grecia, bajo el lema Elige con cabeza, el Fondo Mundial para la Naturaleza presenta una guía actualizada para el consumo responsable de productos del mar. La guía dirigida a los consumidores ayuda a decidir de forma responsable desde el punto de vista nutricional y ambiental, sin perjudicar a las comunidades que dependen de la industria pesquera. Ante todo, queremos educar a la gente, informar y sensibilizar. Queremos que aprendan a elegir sus productos de forma correcta y responsable. Es decir, que aprendan qué pescado elegir, de qué tamaño y en qué temporada. También es importante tener en cuenta el aspecto medioambiental, porque nosotros, o la generación anterior, hemos heredado algo, un mar sano. Debemos dejarlo al menos igual de sano o si no mejor. Según datos recientes, más de 240 especies no autóctonas en Grecia han sido registradas. Su consumo es una parte fundamental de la adaptación al cambio climático. Cuando no conoces una especie foránea, surge la desconfianza.
Hay muchas especies que son muy sabrosas. Ahora abundan en las regiones del sur y más allá. Se han extendido gradualmente hasta el Peloponeso y el Mar Jónico y tiene muy buen perfil nutricional. Muchos chefs de cocina tratan de incluir en sus menús especies exóticas invasoras aptas para el consumo en un esfuerzo por incorporarlas a nuestra dieta. Dentro de 2 años ni siquiera tendremos pescado que vender en nuestras tiendas, así que tenemos que ir incorporando especies de pescado foráneas en nuestros menús, para que la gente se acostumbre a ellas poco a poco. No deberíamos limitarnos a darle a la gente lo que pide, porque no podemos tener pulpo todo el año y no podemos tener salmonetes, calamares y toda esa variedad durante todo el año. Así que tenemos que adaptar nuestro menú con especies foráneas y dejar que todos se acostumbren a ellas poco a poco. En los últimos 50 años el consumo mundial de pescado se ha duplicado mientras que las poblaciones siguen disminuyendo. La guía para un consumo responsable nos ayuda a tomar decisiones sostenibles y al mismo tiempo contribuye a la protección de nuestros mares y océanos. Από την Αθήνα για το Euronews, Απόστολος Τάικος. Tienen brazos con pinzas y son capaces de ver y de oír. Los robots humanoides utilizan la inteligencia artificial para reaccionar a su entorno. En Erlangen, Siemens ha puesto en funcionamiento por primera vez un robot humanoide en una fábrica. El mayor desafío es la interacción entre humanos y máquinas. Y ese es el eje central de la investigación. Por eso hemos probado en nuestra planta, para determinar qué mecanismos de seguridad deben estar implementados para que la colaboración entre robots y humanos en la fábrica sea posible sin ningún problema. La tecnología que hay detrás de los robots humanoides, también conocida como IA física, se está desarrollando rápidamente. Creo que en unos años no solo veremos estas cosas como en fase de pruebas, sino también en el día a día de una fábrica, donde los humanos y los robots humanoides trabajarán codo con codo. La inteligencia artificial podría cambiar radicalmente el trabajo diario en las fábricas. En el futuro, los robots humanoides podrían realizar el trabajo físico pesado. Las pequeñas y medianas empresas también se beneficiarán de esto, porque son precisamente estas empresas las que ya se enfrentan a muchos retos a la hora de encontrar jóvenes talentos y trabajadores. Siemens expone su robot humanoide en la Hannover Messe, la feria industrial más grande del mundo. La automatización industrial es uno de los temas clave. El canciller alemán Friedrich Merz tiene la intención de hacer todo lo políticamente posible para garantizar que Alemania siga siendo un centro empresarial exitoso e innovador. Merz quedó especialmente impresionado por la empresa Agile Robots. Agile One, por favor, ayúdame a montar el brazo robótico FR3. Este robot humanoide responde a comandos complejos y se adapta en tiempo real. Según la empresa, está previsto que comience a trabajar en sus propias instalaciones de producción ya este año. Más adelante podría utilizarse en montaje, logística o fabricación de productos electrónicos. Les invitamos a vivir una experiencia 360 en Madrid sobre Macao, la región autónoma de la costa sur de China continental. Podrán conocer su comida, sus costumbres y su arte de la mano de nuestro compañero Juan Carlos Santos Pascual, quien lo ha vivido de primera mano. Es la danza de los leones de Macao. La Administración Regional Especial China despliega todos sus encantos para cautivar al público en Madrid. Durante unos días la ciudad se ha convertido en una ventana a Macao, más de 20 stands con propuestas que combinan tecnología, cultura, gastronomía y ocio, desde simuladores de conducción hasta experiencias inmersivas o talleres tradicionales. Quieren hacer sentir al turista potencial español como si estuviera en casa debido a las raíces portuguesas de Macao. Se sienten como en casa y al mismo tiempo se sienten como en China, probando tanto la comida china como la portuguesa, que es similar a la española, y pueden vivir esa mezcla de chino, asiático y europeo. Una mezcla de culturas que define a este territorio del sur de China, con raíces europeas y millones de visitantes cada año. El año pasado vimos un aumento de 2 dígitos en las estadísticas de los españoles que venían a Macao. El objetivo,
acercar el destino al público europeo y abrir nuevos mercados, ya que la mayoría de turistas proceden actualmente de China. Durante unos días, Madrid ha sido una puerta abierta a Macao, una región de más de 750.000 habitantes dentro de tan solo 30 kilómetros cuadrados. Un lugar donde descubrir su cultura, su gastronomía y su mezcla de influencias sin salir de la ciudad. El evento termina, pero la apuesta de Macao continúa. Acercar el destino al viajero, antes incluso de que empiece el viaje. Juan Carlos de Santos, desde Madrid, para Euronews. Los organizadores, DJs y asistentes que se han reunido para bailar en un evento anunciado como la última rave de Marsella están preocupados por la reciente campaña de represión contra las frees o fiestas no autorizadas anunciada por los legisladores franceses. El proyecto de ley prevé hasta 6 meses de prisión y una multa de 30.000 euros para los organizadores de reuniones de más de 250 personas, así como severas sanciones económicas para los participantes. El organizador del evento, Sacha, afirma que cree que los legisladores los están malinterpretando. Creo que si los legisladores hubieran estado con nosotros, quizá tendrían una idea diferente de lo que es este ambiente y de las posibilidades que ofrece, ya sea a nivel comunitario o creativo, o simplemente en términos de vivir y disfrutar de la vida, sobre todo cuando se es joven. Las autoridades han alegado con frecuencia motivos de seguridad pública, daños medioambientales y falta de permisos. Sin embargo, organizaciones como Tecnopol, que defienden la música electrónica, sostienen que una política que criminaliza y reprime las fiestas libres de forma tan violenta no tiene que ver con la seguridad, sino con el autoritarismo. Miles de trabajadores en toda Europa se enfrentan a problemas de salud mental. ¿Hasta qué punto es accesible y asequible la terapia? Las condiciones laborales adversas como la precariedad laboral, el acoso, las exigencias y las cargas de trabajo excesivas pueden afectar a la salud mental. Algunos sectores se ven más afectados que otros, especialmente aquellos que implican contacto directo con los clientes. Según Eurofond, la Agencia de la Unión Europea para la Mejora de las Condiciones de Trabajo, las tasas más altas de personas que afirman sentirse a menudo o siempre emocionalmente agotadas se registraron entre los trabajadores sanitarios y sociales con un asombroso 24,5%. Los servicios de alojamiento y restauración ocupan el segundo lugar con casi un 23%. Los maestros, profesores y educadores ocuparon el tercer lugar con 1 de cada 5 sintiéndose emocionalmente agotado. A la vez, las proporciones más bajas se registraron entre los profesionales de las tecnologías de la información y de la administración pública. El estudio también compara los costes de la terapia con el salario mínimo mensual para dar una idea clara de lo asequibles o no que son en realidad. Los rumanos se enfrentan a la carga más elevada. 10 sesiones pueden costar hasta el 250% del salario mínimo mensual. En segundo lugar se sitúa Dinamarca con un 175%, seguida de Grecia con un 170%. En el otro extremo de la escala, Irlanda es el país más asequible, ya que 10 sesiones cuestan tan solo el 32% del salario mínimo mensual. ¿Cómo engañan los vídeos falsos de soldados ucranianos? Los vídeos de soldados ucranianos en el frente se han convertido en un elemento habitual de la guerra moderna tras más de 4 años de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Aquí se puede ver a un soldado ucraniano grabando trincheras llenas de cadáveres y soldados heridos. Estos vídeos compartidos en las redes sociales recogen la escalofriante realidad de muchos ucranianos que luchan contra las tropas rusas en el frente. Este tipo de imágenes se ha convertido en una herramienta esencial en la comunicación en tiempos de guerra, pero en este caso es posible que le hayan engañado. Este vídeo, como muchos otros, está hecho por inteligencia artificial. Forma parte de una serie de vídeos falsos de soldados ucranianos que fueron descubiertos y analizados por expertos de Sensity, una empresa de detección forense, mediante el uso de inteligencia artificial. Este tipo de vídeos suele compartirse inicialmente en plataformas como TikTok y Telegram. Una vez que se publica un vídeo y gana popularidad a través de los me gusta, se comparte en plataformas paralelas como X, Facebook, Instagram o YouTube. A continuación, el contenido es recogido por redes de influencia rusas ya consolidadas
cuidadas, entre las que se incluyen blogueros militares o webs de propaganda estatales rusas. Los investigadores de SenCity también encontraron patrones recurrentes en la retórica difundida por los soldados generados por inteligencia artificial, especialmente en un intento por desmoralizar a las tropas reales. Por ejemplo, a menudo difunden acusaciones de corrupción en el ejército ucraniano y animan a la rendición. Algunos vídeos, como este en el que un militar afirma que ya no quiere servir en el ejército ucraniano debido a un pobre liderazgo, tienen como objetivo minar la confianza en el mandato del ejército de Ucrania. También intentan desviar la culpa de Rusia hacia los dirigentes ucranianos y hacer que la derrota de Ucrania parezca inevitable al mostrar unidades agotadas dispuestas a rendirse. Y hasta aquí las noticias del día. Gracias por apostar por nosotros y por seguirnos. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy. Comenten y compartan el vídeo. Les recomendamos que además se descarguen nuestra aplicación para estar al día de lo que ocurre tanto en Europa como en el resto del mundo. A continuación podrán ver el vídeo No Comment del día en el que un robot se ha enfrentado a un jugador de ping-pong. Comprueben si una mano robótica, 8 articulaciones, 9 cámaras y la inteligencia artificial han sido suficientes como para ganar a los humanos en ese deporte. Después, eso sí, como siempre, de la información meteorológica. Un saludo y cuídense. Euronews, el tiempo. No way. You have to look at it.